Mi nombre es Andrés Víquez, yo actualmente soy profesor de la Escuela de Ingeniería en Computación para el Centro Académico de Alajuela. Este trabajo fue realizado en conjunto con mi compañera Irene Hernández. Nosotros en la sede interuniversitaria tenemos contacto con otros profesores, tanto de la Universidad de Costa Rica como con la UNED y en este caso con la Universidad Nacional, que nos permite pues, realizar trabajo intersede o colaborativo con diferentes unidades. Entonces, este es el caso particular. El día de hoy, bueno, lo que nosotros les traemos, bueno, en este caso yo, porque mi compañera no pudo estar presente hoy, es una experiencia que realizamos para conocer cómo es que los millennials están pues hoy aprendiendo y específicamente pues en lo que tiene que ver en las carreras relacionadas con informática y computación. Básicamente como para hacer ir introduciendo digamos el tema, lo que ha sucedido es que típicamente dependiendo del año en que nace las personas, así ha sido el contacto con los diferentes elementos tecnológicos o la parte de componentes tecnológicos. Y eso ha hecho o ha dividido, digamos, a la población en grupos generacionales. Si nosotros hacemos un análisis de la información que nos brinda el Estado de la Nación en su sexto informe, que básicamente lo que nos habla es de bueno, cómo se ha venido dando la evolución en la educación superior, vemos que, por ejemplo, universidades como la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico están recibiendo a los estudiantes con la menor edad. Es decir, los estudiantes que están ingresando a las carreras, en este caso, en sus carreras en primer año, andan en promedio por los 19 años, seguido muy cercanamente por la Universidad Nacional, donde el promedio viene siendo 20 años, luego viene la Universidad Técnica Nacional con 23 años y finalmente la Universidad Estatal a Distancia con 25 años. Entonces, si nosotros nos percatamos, bueno, básicamente estos bloques o estos estudiantes que hoy por hoy estamos recibiendo en las universidades son los que se vienen a clasificar como la generación Y o como los millennials. Básicamente, ellos tienen un mundo, una percepción que no la pueden ver, no pueden ver una realidad sin tecnología. Y una imagen, por ejemplo, como esta que está acá, yo creo que para nosotros que hemos sido docentes, lo vemos todos los días, ¿verdad? Los estudiantes con el teléfono, con la computadora, con la tableta, y digamos que es como una manía, digámoslo así. Entonces, esto es una situación que hoy por hoy tenemos. Igualmente, los millennials se caracterizan por priorizar su calidad de vida. Es decir, a ellos lo que les interesa es tener pues, una vida un poco más tranquila, de calidad. Vemos también que ellos vienen con un componente, utilizan la tecnología para lo que es la distracción y lo consideran como básico. ¿Okay? Su día a día, la tecnología tiene que estar presente. Y si nos percatamos de que tenemos pues, una sociedad que tiene nuevas necesidades, porque si lo contrastamos con generaciones anteriores que hayamos dado clases, podemos ver que son muy diferentes los estudiantes que estamos recibiendo ahora que los estudiantes que se recibían hace 10, 15, 20 años. Son muy diferentes las generaciones. Eso considerando que actualmente tenemos que el 35% de la fuerza laboral en este momento está siendo provista por los millennials y en 10 años vamos a llegar al 75%, eso nos genera a nosotros una gran responsabilidad porque nosotros somos los formadores de profesionales. Entonces nosotros somos los que tenemos que ver cómo hacemos para que estos profesionales, para que este 75% que está acá, puedan realmente responder a las necesidades de lo que necesita la sociedad, lo que necesitan las instituciones públicas y lo que necesita el sector privado en pro del avance del país. ¿Qué implica eso? Implica un cambio en el rol docente. El rol docente básicamente tiene que reinventar los conceptos. Lo que nosotros trabajábamos hace 10, 15, 20 años no es lo mismo que nosotros podemos utilizar ahora. Tenemos que reinventarnos. Esto también nos habla de un desarrollo tecnológico, es decir, tenemos que incluir la tecnología en nuestras clases. Como mencionaba la compañera Carla en la conferencia
antes del almuerzo, nosotros no podemos luchar contra el teléfono celular, más bien nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que el teléfono celular venga a ser un aliado de nuestras lecciones y explotar todo el componente tecnológico, ya que ellos sienten o no pueden ver su vida sin tecnología. Entonces hagamos que nuestras clases incorporen eso. Eso es un nuevo rol o un nuevo rol que tiene que asumir el docente, un reto. Y el docente tiene que ser un productor de conocimiento y un profesional capaz de convertir todos esos altos volúmenes de información en conocimiento. Recordemos que a la hora de tener la tecnología, como nos hablaban, igualmente antes de salir al almuerzo, del Big Data, de toda esta cantidad de estos volúmenes de información, los estudiantes, nosotros tenemos que servir de guía para que ellos puedan procesar esta información. Y aquí caemos entonces en los retos que nosotros como docentes tenemos. No sé ustedes, pero muchas veces este es como el escenario común en muchas lecciones. Estudiantes que están aburridos, estudiantes que están cansados, estudiantes que vienen a clases porque la asistencia es obligatoria, ¿verdad? No porque muchas veces les nace venir, sino porque realmente si después de 2 o 3 ausencias ya pierden el curso. Entonces, este es el comportamiento común que nosotros tenemos muchas veces en nuestras clases. Esto nos fuerza a cambiar nuestros modelos, como les venía comentando. O sea, ya ellos no aprenden como nosotros aprendimos de un profesor que era el Dios de la información que nos proveía de todo el conocimiento. Entonces, ese modelo, digamos, tiene que irse modificando, ir cambiando, ¿verdad? El modelo donde yo memorizo y veo con los contenidos y respondo preguntas es un modelo que se está convirtiendo en algo que es obsoleto. Igual tenemos que generar el conocimiento a través de experiencias. Uno de los retos que tiene el docente es que el docente tiene que ver cómo hace para que lo que se está viendo en clase el estudiante lo sienta en su vida cotidiana, pueda vivirlo y a través de la experiencia pueda asimilarlo mejor. Y también volviendo, digamos, a fomentar lo que es el aprendizaje activo. Es decir, donde el estudiante tiene la mayor participación y el docente pues simplemente lo que se encarga es tomar una acción más pasiva y seguir la parte de guía, ayudar al estudiante en este proceso. A partir de ahí, entonces, iniciamos con nuestro pequeño experimento. Entonces, básicamente lo que hicimos es que, conociendo, digamos, este contexto, quisimos acercarnos a los estudiantes y quisimos conocer qué pensaban ellos sobre, digamos, las partes de las técnicas de aprendizaje, en qué se aplicaban en sus lecciones. Entonces, básicamente, generamos un instrumento. Esto fue un instrumento que lo aplicamos en formato digital, con información, digamos, algunas variables, como es el género, la edad, la ubicación, el tipo de zona de la que es el estudiante de residencia, el colegio en el cual viene y preguntas como, bueno, ¿cómo siente que aprende mejor? ¿Qué le gusta hacer en clases? ¿Cómo le gustaría que el profesor le colaborara? Si le gusta leer, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy por hoy, a los estudiantes no les gusta leer. Tenemos la parte, por ejemplo, de videojuegos, si les gusta o no los videojuegos. En casa, cómo estudian en casa, cuánto tiempo semanalmente dedican, qué tipo de actividades realizan cuando estudian y cómo se sienten ellos ante el modelo típico de un examen, ¿verdad? Que es como el típico terror, el típico miedo que tienen los estudiantes frente al examen. A partir de ahí, entonces, lo que hicimos fue una pequeña investigación exploratoria. Entonces, básicamente con esta investigación es simplemente, usualmente este tipo de investigaciones se trabajan para ver si se puede, si vale la pena realmente generar un proyecto, digamos, de mayor magnitud. A partir de acá, entonces, lo que trabajamos fue con una muestra de 65 estudiantes. Esto es una muestra que es no probabilística. Los estudiantes participaron fue colaboración, voluntad propia, y digamos que está acá, es como la segregación que tuvimos. De los 65, 51 eran hombres, 14 eran mujeres, la zona, si era zona urbana, zona rural, eventualmente el tipo de colegio, si era privado o semiprivado,
o si era colegio público, y las dos escuelas, digamos, de informática y computación que fueron seleccionadas, que fue el Centro Académico de Alajuela, la Escuela de Computación, y en este caso la Escuela de Informática de la Universidad Nacional, que comparten un programa pues relativamente similar con lo que tiene que ver con sistemas de información y computación. Entonces, a partir de acá, a partir, digamos, de este estudio, podemos observar, por ejemplo, algunos resultados. Por acá pudimos observar que en este caso los estudiantes, tanto los hombres como las mujeres, consideran que aprenden mejor haciendo. Entonces eso nos fomenta o nos indica que tenemos que fomentar más los modelos constructivistas, donde el estudiante pues realmente es el que forja su conocimiento, y nosotros como docentes simplemente tenemos que ser una guía. Y que normalmente la técnica menos efectiva que ellos sienten en su proceso de aprendizaje es poner atención. Entonces eso nos indica como que las clases magistrales tenemos que irlas cambiando, tenemos que buscar otras alternativas para llevar la teoría, que no sea a través de presentaciones, las típicas presentaciones que muchas veces estamos acostumbrados a realizar. Otra parte, digamos, que observamos es que las estudiantes mujeres como los hombres sienten que ellos tienden a ser participativos, y en segunda instancia, digámoslo así, tienden a ser competitivos. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que nosotros como docentes podemos desarrollar nuestras lecciones generando, por ejemplo, actividades o competencias entre ellos. Este tipo de actividades pues les va a llamar la atención y vamos a hacer que, digamos, los estudiantes digamos, se involucren un poco más. Los estudiantes prefieren que el profesor sea más dinámico, ¿verdad? Que realice prácticas y que realice muchas actividades recreativas. Entonces, igualmente esta parte lo que nos dice, digamos, de este pequeño estudio es que las clases magistrales como que tenemos que irlas modificando. Después por acá, el 50% de los encuestados dice que le gusta leer, mientras que el otro 50% no. Indiferentemente de si es un colegio público, un semiprivado o un privado, la constante se mantiene igual entre estos tres, que uno pretendería, diría, en primera instancia, que tal vez por ser de colegios privados, vienen con ese hábito más fuertemente desarrollado, lo cual en este caso vimos que no es así. Tanto los estudiantes provenientes de zonas urbanas como rurales tienen una alta fascinación por los videojuegos. Prácticamente del 91 al 95%, 91 y 95% respectivamente indicaron que tienen una fascinación por videojuegos. Entonces eso nos permite, por ejemplo, a nosotros en el caso de computación, poder desarrollar, por ejemplo, actividades programadas, proyectos programados que tengan que ver con algún juego. Entonces ya sabemos que si nosotros desarrollamos, por ejemplo, proyectos de ese tipo, vamos a obtener pues un alto interés y una alta participación. E inclusive uno diría, esto fomenta o esto nos indica lo que se mencionaba al inicio, de que los millennials tienen un fuerte acercamiento, digamos, a la tecnología desde sus primeras, prácticamente desde su nacimiento, porque estamos hablando que los porcentajes están siendo igual, tanto zona urbana como rural. Para ambos géneros, los estudiantes cuentan con un espacio propio para estudiar y les gusta escuchar música mientras estudian. Entonces ahí vemos que es como una forma pues particular, digamos, de ellos. Igualmente, digamos, el promedio de estudio que están dedicando de 3 a 5 horas por semana, indiferentemente del tipo de colegio que vengan. El hábito se mantiene prácticamente igual entre público y privado o semiprivado. En los resultados pudimos observar que solo un estudiante graba su voz y la escucha como para ir aprendiendo a través de repetición. Y por acá vemos también que no existe una tendencia o consenso con respecto al sentimiento del examen. El examen, típicamente todos los estudiantes lo perciben de forma diferente. Por lo menos de esta muestra, todos tenían pues un
una percepción diferente con respecto al examen. Dentro de las conclusiones que nosotros podemos observar en este estudio es que tenemos que las clases magistrales son cada vez menos efectivas. Entonces, en ese sentido, como les mencionaba, nos genera a nosotros la necesidad de buscar técnicas constructivistas para fomentar, digamos, el conocimiento o el proceso de aprendizaje. Igual tenemos por acá que el tipo de colegio no tiene mayor influencia en el estudiante y sus habilidades tradicionales, que uno realmente pensaría que tal vez un estudiante proveniente de un colegio privado o semiprivado pues debería tener sus hábitos pues mejor desarrollados, lo cual acá pudimos observar que no, se mantiene constante. También por acá la penetración de la tecnología ha sido prácticamente igual, tanto en zona urbana como rural, que uno pensaría que la zona rural por tal vez estar más alejada, no tiene tanto acceso a tecnología y nos estamos dando cuenta que igualmente la tecnología llega ahí. Y tenemos por acá que no tenemos una relación tampoco entre el tipo de colegio de procedencia y la cantidad de horas. Entonces uno normalmente pensaría que, como les decía, que por venir de un colegio privado tal vez vienen con ese hábito mayor formado y no es así. Igualmente vemos cómo las técnicas tradicionales, ¿verdad? Por ejemplo, esta técnica de repetir hasta memorizar, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, lo que a uno le enseñaban era que uno tenía que repetir lo mismo, escribirlo muchas veces, a veces hasta pasar a la pizarra y escribir, para que quedara, digamos, memorizado. Y vemos que efectivamente esta técnica no está siendo como aplicada ya actualmente. Entonces, esta técnica que era como más tradicional, ¿verdad? De escriba y repítalo hasta que finalmente maneje, digamos, los conceptos, es hoy por hoy entre estos muchachos muy poco utilizado. Okay. A nivel general, bueno, esos son los resultados que tenemos con respecto a esta experiencia en particular. Igual, dentro de toda esta parte, pudimos rescatar que, bueno, siendo la tecnología un elemento clave, digamos, desde su momento de nacimiento, digámoslo así, que ya vienen con ese chip tecnológico, nosotros como docentes deberíamos pues ir incorporando técnicas de enseñanza-aprendizaje que vengan a ser más aliadas o pegadas, digamos, a estos componentes que ponernos, por ejemplo, muchas veces a pelear con el estudiante por un teléfono celular o porque tiene una portátil o ese tipo de cuestiones. Entonces, más que todo por acá, a nivel, por ejemplo, de recomendaciones o lecciones aprendidas, lo que podemos observar es que la tecnología hoy por hoy es un componente clave en ese proceso y que nos fuerza a nosotros muchas veces a actualizarnos, ¿verdad? A estar pues, más al día a día con las tendencias tecnológicas. ¿Okay? Muchas gracias.